Bien, buenos días. Bienvenidos a la conferencia episcopal. Vamos a presentar esta mañana, como está previsto, los datos de la X en la declaración de la renta de 2018, que corresponden, como saben, a la actividad económica realizada en el año 2017. Para ello está con nosotros el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barro Canal. Tienen en sus manos, les habrán entregado ya la nota de prensa, también la presentación que vamos a poder ver en la pantalla, de forma que la puedan ver más fácil si algún dato es más pequeño o lo que sea. Y también está ya colgado en la página web de la conferencia, tanto la nota de prensa como la presentación. De modo que, en cualquier caso, estamos a su disposición si hubiera que aclarar alguna cosa puntualmente. Al final de la presentación habrá oportunidad de preguntar para clarificar más estos datos, para clarificar el contexto de estos datos que ahora les presenta el vicesecretario que tiene la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. Como ya ha dicho el director de la Oficina de Información, presentamos hoy los datos correspondientes a la asignación tributaria de la última declaración de la renta, la que hicimos en la primavera del año pasado, con 4 titulares. En primer lugar, se incrementa en 51.658 el número de declaraciones con asignación a favor de la Iglesia Católica, su mayoría entendemos que de nuevos cotizantes, de nuevos contribuyentes, en definitiva. En segundo lugar, los contribuyentes han asignado 267,8 millones de euros a favor de la Iglesia, lo cual supone 11,6 millones de euros más que en el último ejercicio económico. En tercer lugar, decirles que se trata de la cifra más alta de asignación desde que comenzó el sistema en 2007 y que, una vez más, uno de cada 3 contribuyentes marca la casilla de la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal presenta estos datos de asignación tributaria registrados en la declaración de la renta de la primavera del 2018. Ya sé que esto es un lío. Primavera de 2018, IRPF del 2017. Siempre declaramos un año lo que hemos ganado el año anterior. En dicha declaración, la cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia Católica ha aumentado en 11.626.046 euros y alcanza los 267.834.192 euros, casi 268 millones de euros, lo que supone un 4,4 de incremento con respecto al año anterior, y se trata de la cifra más alta desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria en 2007. Este incremento de la cantidad se debe fundamentalmente a 2 factores. En primer lugar, la mejora de la situación económica y, en consecuencia, el incremento general de la renta declarada en el IRPF por el conjunto de residentes en España. Cuando aumenta la renta, aumenta la masa y, por tanto, hay más posibilidades de crecer en la asignación. Y cuando ha disminuido, como ha ocurrido en varios años en España, pues también estamos a las duras y a las maduras. En segundo lugar, hay que destacar el aumento en 51.658 declarantes con asignación a favor de la Iglesia, que entendemos que proviene en su mayoría de nuevos declarantes. En total, el número de declaraciones a favor de la Iglesia Católica ha sido de 7.164.502, el número de declaraciones que han marcado la casilla de la Iglesia Católica. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, que son aproximadamente en torno al 20%, podemos decir que en España 8,5 millones de personas que deciden, que hacen la declaración de la renta, deciden marcar la casilla de la Iglesia Católica y asignar el 0,7% de sus impuestos a la misma. Ahí tienen un gráfico de lo que ha sido en dinero el importe asignado por los contribuyentes a favor de la Iglesia desde que comenzó el sistema en el IRPF 2007, campaña 2008. Resumen, también tienen ahí todos los datos en cuanto al número de declaraciones comparadas con el año anterior, el importe y el porcentaje, que queda establecido en el 33,3%. Bien, en muy pequeñito tienen ahí los datos por comunidades autónomas, relación con
el importe recaudado, hay que decir que en todas las comunidades autónomas se ha producido un incremento de la cantidad recaudada. No tendría por qué ser así, pero este año todas las comunidades autónomas se ha producido un incremento de la cantidad recaudada. Con especial referencia a 3 comunidades, la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que es las que han experimentado un mayor crecimiento en el importe en euros. Si en las 17 comunidades autónomas se ha producido un incremento de la recaudación, en 10 de ellas se ha producido también un aumento del número de declaraciones. El aumento neto de esas 51.000 provienen de 10 comunidades autónomas. E incluso hay que decir que en 6 de ellas no solo ha aumentado el número de declaraciones, sino también el porcentaje, el número de personas con relación al total que han marcado más la casilla. No hay grandes diferencias en las comunidades autónomas más sensibles a la casilla de la renta. Las 3 comunidades que marcan tradicionalmente más la casilla de la renta son Castilla-La Mancha con un 46%, La Rioja un 45,62%, Extremadura un 45% y también Murcia con un 44,57%. Hay que destacar que en esas 4 comunidades, que además son las que más se marca, se ha incrementado el número de declarantes y el porcentaje, el peso que tiene sobre el total. Bien, eso es importante destacarlo. Algunos datos provinciales que todavía no hemos tenido la oportunidad de comunicarlos a las diócesis respectivas, pero sí queríamos destacar algunos datos concretos y decirles que en la práctica totalidad de las provincias y delegaciones de Hacienda, pues saben que no coincide exactamente las delegaciones de Hacienda con las provincias, pero casi sí, aumenta el volumen asignado a favor de la Iglesia Católica. A título de curiosidad, que sepan que la provincia con mayor porcentaje de asignación sigue siendo Ciudad Real, la provincia cuyo obispo durante mucho tiempo fue el responsable del sostenimiento, no sé si tendrá algo que ver en esto o no, con un 52,58% de las declaraciones, seguida de Badajoz con un 48,45% y Jaén con un 47,76%. En los 3 casos, además, en este año ha aumentado tanto el número de declaraciones como el porcentaje de asignación. Por otro lado, también decirles que las provincias que más contribuyen a la asignación a la Iglesia en números absolutos, en euros, siguen siendo, por este orden, Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya, Sevilla, Murcia y Málaga. Sería el ranking de las 7 provincias que más euros destinan a la asignación tributaria. En relación al año anterior, los que más han aumentado en este ranking sería Madrid, donde se ha incrementado 3,8 millones, Barcelona con 675.000 o Sevilla con 604.000 euros. Y comentarles algunas otras informaciones en cuanto al sexo del declarante principal, decirles que por los datos que nos facilita Hacienda, hombres y mujeres marcan la casilla de manera muy similar. En concreto, en cuanto al declarante principal, al que firma la declaración en el caso de las conjuntas, un 34,9% de las mujeres marcan la X, un 32,6% de los hombres, y en relación con el año anterior se ha cortado esta pequeña diferencia que hay entre hombres y mujeres en marcar la casilla, ¿no? Por otro lado, el porcentaje de los contribuyentes que asignan su asignación a la Iglesia, su X a la Iglesia y también a la de otros fines sociales, se ha incrementado un año más y hemos pasado del 62,5% de contribuyentes que marcan la casilla de la Iglesia, también marcan la de fines sociales, al 64,3%, lo cual pues quiero decir que para nosotros pues supone cierta satisfacción que la doble casilla continúe avanzando. Es una oportunidad, saben que no son casillas alternativas, sino que multiplicamos por 2 la ayuda cuando marcamos las 2 casillas. Por otro lado, según los datos de la Agencia Tributaria, en la declaración que hemos hecho en 2018 ha aumentado en 129.000 el número de declaraciones en las que no se marcó ni la casilla de la Iglesia ni la casilla de fines sociales. Supone aproximadamente el 45% del volumen de las nuevas declaraciones.
Esto implica un año más la necesidad de renovar el esfuerzo por dar a conocer este mecanismo que permite decidir una pequeña parte de nuestros impuestos sin que paguemos más ni que nos devuelvan menos. Este incremento del volumen de declaraciones sin asignar explica en parte ese levísimo descenso en el porcentaje total de las declaraciones. Ha aumentado cerca de 300.000 el número de declarantes en España, casi la mitad se han quedado sin asignar y por eso pues seguimos en el 33,3%. Tenemos que hacer un esfuerzo, aunar ese esfuerzo, no solo nosotros, sino las distintas instituciones que son beneficiarias de la casilla de fines sociales para explicar a la sociedad el mecanismo de la asignación tributaria. Con la asignación tributaria realizada por los españoles, la Iglesia Católica cuenta en esta ocasión con más recursos para el servicio que presta a la sociedad en sus dimensiones tanto religiosa como espiritual como social, y por eso pues queremos agradecer la colaboración de todos aquellos que contribuyen a esta misión con un gesto simple de marcar la X, así como todos aquellos que la ayudan en las otras campañas que realizamos a lo largo del año o la sostienen con su colaboración personal en tiempo y, por supuesto, en oración. Se mantiene así, con ello, la labor religiosa, espiritual y social a favor de millones de españoles. Asimismo, la Iglesia mantiene su esfuerzo por dar a conocer el mecanismo por el que los contribuyentes pueden decidir el destino de una pequeña parte de sus impuestos, el 0,7 a la Iglesia Católica y otro 0,7 distinto a fines de interés social. Vuelvo a insistir que con esta decisión ni hay que pagar más ni nos devuelven menos. Como en ocasiones anteriores, la Iglesia dará a conocer a la sociedad el próximo mes de junio y anteriormente distintas informaciones, el destino que se ha dado a todo el dinero que ha recibido los contribuyentes, con la presentación de la memoria de actividades correspondiente al ejercicio 2017, que es el que estamos liquidando en este momento. Esta memoria muestra de manera clara y exhaustiva a qué destina el dinero la Iglesia, que cada año recibe de los contribuyentes, que así lo han decidido, y se hace presente también, como saben, en el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal. Con la presentación de la memoria, que tendrá lugar, como hemos comentado, el mes de junio, se responde al compromiso de la Iglesia de rendir cuentas y avanzar en transparencia. La memoria presenta cada año la información más relevante de la actividad de la Iglesia y su contribución a la sociedad. Por último, pues por supuesto, agradecer a todos los contribuyentes el gesto de marcar la X, agradecerles a todos ustedes la difusión que realizan y mantener el compromiso de seguir trabajando para dar a conocer esta importante labor. Muchas gracias. Pues bien, muchas gracias. Abrimos un turno de preguntas. Os esperáis a que llegue el micrófono y decís el nombre y el medio, y así, sobre las cuestiones que estamos presentando. Si ha tenido oportunidad de escuchar esta mañana a la ministra de Hacienda cuando ha dicho que a lo mejor los padres de los niños en colegios concertados que se hubieran desgrabado donaciones tendrían a lo mejor que hacer una declaración paralela y lo que ha dicho. No sé si lo ha escuchado y cómo ven esa situación que haga la ministra. ¿Y a cuántos puede afectar? Bueno, nosotros venimos a presentar hoy los datos de la asignación tributaria. En la memoria aparece muy detalladamente la labor que realiza la Iglesia con sus 60.000 aulas concertadas, con el cerca de 1,5 millones de niños inscritos y con el importante ahorro que tiene la Administración gracias al esfuerzo que realizan las instituciones que mantienen estos centros, ¿no? Luego, por otro lado, yo es que tengo que coincidir en todo con lo que dice la ministra. Lo que hay que hacer es cumplir la ley. Existe una ley de mecenazgo, la ley 49/2002, que aclara muy precisamente, sobre todo en su artículo 17, cuál es el régimen fiscal de las donaciones, cuándo se pueden desgravar, dependiendo de quién es el que lo recibe,
y del destino y de las posibles contraprestaciones que pueda haber de las donaciones. Si hay alguna cosa equivocada, bueno, cada contribuyente tenemos que saber qué es lo que podemos desgravar y qué no. No es un tema que tenga que ver directamente con este asunto, ¿no? Lo que sí que quiero, desde luego, insistir es en el papel fundamental que realiza toda la enseñanza concertada y todo el trabajo que está realizando pues esos 2000 y pico colegios que están realizando una labor importantísima en nuestra sociedad. Jesús. Gracias. Vale. Buenos días, Jesús Bastante, de Religión Digital. Entiendo que bastante satisfechos. Quería saber un poco qué valoración hacéis, Fernando, de los datos y en un contexto en el que, al menos mediático, socialmente, la imagen de la Iglesia no es la mejor por distintos escándalos de toda índole, las contribuciones aumentan cuando prácticamente todo el mundo, no sé si incluyéndote a ti, pensaban que se podía dar una rebaja. Gracias. Bueno, yo creo que año a año intentamos explicar, a veces no con toda la suficiencia, el papel que tiene la Iglesia en nuestra sociedad en todos los campos, en el campo litúrgico, en el campo pastoral, en el campo educativo, en el campo cultural y, por supuesto, en el campo asistencial. Son muchos millones de personas las que periódicamente, semanalmente acuden a las parroquias, a los más de 9.100 centros asistenciales que tiene la Iglesia. Son millones de personas que están implicadas en los colegios, en las distintas e innumerables actividades que realiza la Iglesia. Ese es el rostro de la Iglesia y a la hora de la verdad, pues los contribuyentes son soberanos para poder decidir si quieren marcar la casilla o no la quieren marcar. Nuestra obligación, desde luego, es explicarlo. Esto no es un sondeo, ni es una encuesta, estos son 7.100.000 y pico declaraciones que han consignado la casilla de la Iglesia Católica. Son 8,5 millones de personas que deciden tener este gesto de colaboración. Y nosotros primero les damos las gracias a todos y cada uno de ellos. En segundo lugar, trabajaremos, por supuesto, para intentar convencer a todos aquellos que ven en la obra que realiza la Iglesia pues algo que merece la pena sostener y nada más. Y, por supuesto, pues satisfacción, como siempre moderada, porque siempre hay muchas cosas que hacer, pero claro que sí, claro que satisfacción, porque tal vez podrían pensar algunos que bueno, pues que podría haber disminuido el porcentaje y el apoyo que tiene la Iglesia, pero los datos que nos ha facilitado Hacienda son los que les acabamos de facilitar. Alicia Manzanares, de Televisión Española, un poco al hilo de lo que preguntaba el compañero. Quería preguntarles un poco sobre la decisión del Ministerio de Justicia de reclamar a la Fiscalía General del Estado información sobre los casos de agresiones sexuales de religiosos a menores. No sé si ustedes me pueden hacer una pequeña valoración al respecto. Sé que quizá no es él, pero bueno, necesito, si es posible, que me haga una valoración. Y por otro lado, también les quería preguntar sobre un caso concreto del párroco de Constantí, en Cataluña, que, como saben, fue apartado 2 años por un caso de pornografía infantil y ahora, de nuevo, es rector de la parroquia. Me gustaría saber si pueden hacer una valoración. No, porque estamos presentando los datos de la declaración de la renta y entonces es a lo que hemos convocado, es la información que tenemos disponible, es de lo que tenemos los datos y de lo que podemos contar. Desde luego, todas otras situaciones se pueden preguntar en otro ámbito. Javier. Buenos días. Bueno, interpreto de sus palabras a la primera pregunta sobre el tema de la desgravación de las donaciones, que su interpretación de la ley es que esas donaciones no tienen contraprestación y por lo tanto están bien hechas. Aunque evidentemente la interpretación será la que haga Hacienda, pero me gustaría conocer su interpretación como experto en el tema y responsable de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal sobre esa interpretación de la ley de mecenazgo. Y en segundo lugar, quería conocer, no lo sé de memoria, pero me da la impresión de que estos datos de recaudación del IRPF significan un superávit respecto al presupuesto
de aquel año. Entonces quería preguntarle a qué van a dedicar ese superávit. Gracias. Sí. Bueno, usted lo conoce mejor que yo, todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, el artículo 17 de la Ley 49 es el que establece que darán derecho a practicar las deducciones previstas en este título los siguientes donativos o aportaciones irrevocables puros y simples. No solo habla de donativos, sino habla de aportaciones irrevocables y establece en concreto las cuotas de afiliación a asociaciones y a fundaciones, siempre que no correspondan con el derecho a percibir una prestación. Este es el tema. Evidentemente, si yo pago una cuota en el colegio por el comedor, por servicios extraescolares, por no sé qué, pues como tiene que ver con una prestación, evidentemente hay una relación que no daría derecho a ningún tipo de deducción. Otra cosa distinta es si no da derecho a ninguna prestación. Y eso, en definitiva, es lo que tiene que determinar los técnicos, no yo. Yo entiendo que si hay personas que entregan recursos a cuotas, estoy refiriéndome no solo a colegios, estoy refiriendo a asociaciones, a fundaciones, donde se hace una aportación y uno recibe el hecho de ser miembro de esa asociación o de esa fundación. Esas cuotas está previsto su desgravación de acuerdo con el artículo 17. Otras interpretaciones pues le corresponderá a Hacienda hacer, no a mí. Y desde luego, y con relación a los recursos, pues que evidentemente es un superávit, y cuando hay un superávit sobre la cantidad prevista, la Conferencia Episcopal tiene previsto incorporarlo al fondo de reserva. En este caso, para que sepan en concreto, una de las aplicaciones será para pagar cerca de 3 millones de euros más de la Seguridad Social del clero, que paga en función del salario mínimo interprofesional, y el incremento del 22% también le afecta a las cuotas que pagamos de todos los sacerdotes. Por tanto, una parte, aproximadamente 3 millones, irá para pagar las cuotas de la Seguridad Social. O sea que se lo devolveremos a la Administración. No sé si hay alguna pregunta más, alguna... perdón. Buenos días. Bueno, yo quería preguntar, el porcentaje, o sea, el número de declaraciones aumenta, ¿no? Pero el porcentaje disminuye, ¿no? Porque por lo que veo en la tabla del documento que nos han dado. Y bueno, también el año pasado nos comentó por los tramos de renta cuánto habían aumentado las declaraciones en los tramos de renta de más de 30.000 euros, creo que era, y que habían aumentado el año pasado, y que habían disminuido en los tramos de renta inferiores. No sé si nos podría también hacer esa precisión. Sí. Gracias. Vamos a ver, en relación a los tramos de renta, los datos que nos ha facilitado Hacienda es que en todos los tramos de renta superiores a 6.000 euros se ha incrementado el número de declarantes. Es decir, no ha habido un reparto lineal por tramos de renta. No es que haya crecido más los que más renta tienen, sino que en todos los tramos de renta se ha aumentado. Y la disminución ligerísima del porcentaje de ese 33,5 a 33,30 se debe a lo que he comentado antes, y es que ha habido más declaraciones y han quedado cerca de la mitad sin asignar ni a fines sociales ni a la Iglesia. Vuelvo a insistir que esto tiene mucho que ver con las rutinas con las que hacemos la declaración de la renta, y con que tenemos que explicar más, sobre todo a los nuevos contribuyentes, que no se olviden, a pesar de que normalmente la web de Hacienda suele recordar que existe la asignación tributaria y que tienen la posibilidad de marcarlo, pero es verdad que es un momento especialmente sensible cuando estamos para firmar la declaración y estamos especialmente nerviosos porque nos sale a pagar mucho, o estamos especialmente impacientes porque nos sale a devolver, y normalmente hay veces que uno no cae en la cuenta, sobre todo los nuevos declarantes, de esa posibilidad que tiene, ¿no? Y tenemos que insistir más, y por eso es normal que cuando haya un incremento del número total de declaraciones, pues queden muchas sin marcar.
Bien, yo creo que esto, el año pasado ya se hizo un esfuerzo por parte de Hacienda de facilitar el marcar la casilla, y bueno, pues siempre estamos, bueno, pues un poco viendo pantallas. Yo todavía no conozco cuál va a ser el modo real a través de la declaración telemática, pero es verdad que cuando surge un nuevo sistema, cuanto más rápido y más rápido mejor, a veces no es lo suficientemente, se destaca la asignación, ¿no? Bueno, estamos insistiendo para ver si podemos mejorar el sistema para que el contribuyente pueda elegir, que es lo que a nosotros nos interesa. Dense ustedes cuenta que al final la Iglesia es la única institución en España que se somete a este referéndum anual y que los fondos que recibe directamente por esta vía dependen única y exclusivamente de la voluntad de los contribuyentes. Laura. Sí, buenos días. Quería saber si el comportamiento de los nuevos declarantes es similar al de otros años atrás o si empieza a ser acusado, ¿no?, el no marcar ninguna casilla, porque llama mucho la atención que el 45% de los nuevos declarantes no marquen ninguna. Bueno, el tema está en que hemos comenzado una cierta recuperación económica y el volumen de nuevos declarantes ha sido reseñable en esta ocasión. Otros años no lo ha sido así. Entonces, no tenemos una serie como para poder decirlo, pero sí que sabemos que el sistema es estable para bien y para mal, y eso hace que cada vez que se incorporen nuevos declarantes, pues hay que explicar más. Normalmente en los nuevos declarantes suele haber un mayor porcentaje de personas que se olvidan, lo desconocen. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos un gestor que nos hace la declaración de la renta, suele tener los datos de lo que hemos marcado. Normalmente el gestor nos dice, ¿la asignación tributaria lo mismo del año anterior? Y le decimos que sí o le decimos que no, pero es una pregunta fácil, mientras que para un gestor es más complicado preguntarle a alguien, oye, ¿qué quieres asignar?, ¿no? Si se tiene el dato del año anterior, entonces es normal que en primeras declaraciones pues haya un incremento mayor del volumen en blanco. ¿Alguna pregunta más? Pues nada más, muchas gracias. Tienen toda la información, les he dicho, en la página web, también ahí. Y nos volveremos a ver, yo creo que dentro de este mes, porque hay reunión de la permanente de la Conferencia Episcopal Española al final de este mes, con lo cual seguramente habrá reunión y rueda de prensa. Buenos días. Buenos días.